solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23, Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hola, estilos, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio el doctor Roger Guevara Mena, ex candidato presidencial, ex miembro del PLI, del APRE, profesor de Derecho Internacional también en diferentes universidades aquí en Nicaragua, para poder estar analizando temas de la política nacional. Gracias, doctor Guevara, por estar aquí con nosotros. Gracias, Plinio, por la invitación. Primero, felicitarlo por esa corbata inglesa que usted anda, de esas de $480 por lo menos, si no era que estaba en baratillo, como dicen popularmente, a 2 por 1. Ah, son tradicionales. Solo usted y Arturo Cruz se ponen esas corbatas aquí en Nicaragua. Eso que Arturo Cruz yo creo que las compra en los puertos libres y se las cambia y deja la que anda. ¿Verdad? Porque como estuvo por ahí Arturo también. Por eso, Arturo es muy washingtoniano. Muy washingtoniano. Aunque ahora
voy a dejarlo con picazón, como dicen en el oído. Dice que puede usted, ¿verdad? Él, perdón, dicen que puede llegar a ser marido, consorte o consorte de congresista. Oye, ahí le voy a contar. Está en eso, ¿no? Vamos a verlo. ¿Verdad? Es un hombre intrépido. Con suerte. Es un consorte con suerte. Siempre bien relacionado. Muy bien adaptado y condicionado. Así es. Doctor Guevara, lo invitamos el día de hoy porque pues reciente casualmente domingo de resurrección, de acuerdo a la ley costarricense, se dio la segunda vuelta electoral. Como no ganó nadie en la primera, la segunda vuelta electoral se tiene que realizar, dicen, el primer domingo del mes de abril, ¿verdad? Y esta vez les tocó plena Semana Santa, domingo de resurrección. Coincidentemente, los dos candidatos eran Alvarado, ¿verdad? Carlos Alvarado, del Partido de Acción Ciudadana, y Fabricio Alvarado, del Partido de Restauración Nacional. Entonces, cuando uno vio, como dicen, dos Alvarados, día de resurrección en Costa Rica, ¿verdad? Y después, como se deja a los ticos dentro de esa institucionalidad, todo el mundo tranquilo, fue a votar, hubo una abstención del un poco más del 30%, ¿verdad? Que es la regular que hay normal, en esto. Aquí en Managua, de los 500 ticos que van a votar, aquí sí hubo bastante abstención, aquí no llegó ni el 40%, según entendemos. Pero su apreciación sobre el proceso electoral en Costa Rica, que para algunos es modelo de Centroamérica, ¿verdad? Modelo de democracia, pero cuando hablamos a lo interno de Costa Rica, con algunos sectores dicen que ya pues es una democracia que viene de carretas en bajada. Pero su comentario alrededor de esto. Sí, creo que todavía en Costa Rica se vive una democracia, no diríamos la mejor, pero sí diferente. El factor de diferencia es la educación del pueblo, donde la gente no se mata, ni se apuñala, ni se insulta por diferencias partidarias, donde la tolerancia forma parte de la regla de la convivencia y donde indudablemente la participación es comparativamente superior al resto de los países vecinos. Esto hace que siempre Costa Rica se sitúe en una posición distinta en cuanto a procesos electorales, partiendo también del hecho de que el Tribunal Electoral tiene una verificación de padrón mensual. Y esta verificación de padrón electoral le da a esta estructura del Estado una gran confiabilidad. Eso hace la diferencia con el resto de países vecinos donde las autoridades electorales son ampliamente cuestionadas por una u otra razón. Sin embargo, podemos decir que esta elección se marcó en base a un poco de temor. Mi perspectiva es que la gente tuvo temor en el sentido de que don Fabricio Alvarado planteó desde el inicio de la campaña como una lucha religiosa, como una cruzada, en vista de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permitía el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esto creó, evidentemente, un auge en el inicio, un apoyo, porque podemos decir que Costa Rica es un pueblo conservador, es muy religioso, un pueblo tradicional. Y esto crea inevitablemente la imagen de que Costa Rica necesita un líder apropiado para esa mentalidad. Pero con el intervalo de los 3 meses, el pueblo de Costa Rica se da cuenta de que la religiosidad de don Fabricio
cae en extremos de fanatismo. Y que el mentor de él comienza a insultar a Nuestra Señora de los Ángeles y comienza a hablar de las diferencias y conflictos con los católicos y comienza a crear una serie de visiones diferentes, y además la esposa de él es una pastora que también en reuniones religiosas se tira al suelo y se desmaya y resucita y esas cosas, ¿no? Entonces esto hace pensar a los costarricenses que si este señor llegaba a la presidencia, posiblemente iba a crear un conflicto religioso, que es mucho más peligroso y más sensible que un conflicto político, pues. Pero sí, este personaje hablaba y decía de que no estaba de acuerdo con el matrimonio de homosexual. Sí. A diferencia del otro Alvarado que gana, Carlos Alvarado, que sí está de acuerdo con el matrimonio Es que Carlos homosexual. Alvarado dice que él se sujeta a la marcha de las instituciones. Es decir, tiene una visión mucho más política, pues. O sea, no fue un problema de las nuevas tendencias de la sociedad, No. del respeto LGBTI, como No, dicen no, los muchachos, simplemente... sino que se fue al tema más profundo de la religión, ¿cree usted? Sí, yo creo que parte de lo que favoreció inicialmente y luego desfavoreció posteriormente a Fabricio fue justamente el enfoque religioso, que al final se percibió como que iban a dejar un conflicto partidario o económico y transformarlo en un conflicto religioso, en una cruzada interna, en un conflicto civil de origen religioso que iba a tener peores consecuencias. Yo creo que el pueblo en parte lo vio bajo esa perspectiva. Entonces dijeron, en este caso preferimos quedarnos con un político dentro de un partido que ya conocemos. Es cierto que el joven de 38 años, Alvarado, tiene también cositas ahí bastante oscuras, ¿verdad? Pero que es preferible a alguien que nos vaya a producir un enfrentamiento nacional por aspectos religiosos. Ahora, primero es un primero es un joven, segundo es del partido que está en el poder. Que está en el poder. O sea, como le dicen, es una continuidad Es una del continuidad partido. del partido. Y este partido estaba en crisis. Estaba en crisis justamente por los errores del presidente Solís, por los aspectos de corrupción que se habían dado en el partido. Y esto se demostró con el resultado que tiene el partido, que tiene una minoría en el Congreso. Así es. Entonces, sea, va a lidiar con una minoría en el va a Congreso. tener que negociar permanentemente y no va a tener un margen de maniobra amplio para poder actuar y promover leyes de acuerdo a su plan de gobierno, si no es que negocia antes con las principales fuerzas. Y las principales fuerzas van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y van variados y va a tener que negociar individualmente. Y esto va a hacer que el gobierno marche muy lentamente y que se perciban muy poco los cambios en relación al gobierno del presidente Solís. Y en cuanto a política exterior, no creo que Alvarado se va a atrever a desafiar lo actuado por Solís, porque Solís es su mentor anterior y él sale de ese gabinete porque él fue ministro de ese gobierno, a pesar de ser muy joven. Y evidentemente lo sitúa en un plano de que representa él la continuidad del gobierno Solís, por ser del mismo partido y sobre todo por representar a los mismos sectores, ahora en minoría, en franca minoría dentro del Congreso. Y esto nos hace pensar que la democracia costarricense se transforma todavía en algo mucho más vulnerable, porque es decir, negociar individualmente con cada uno de los diputados y tener que negociar con los medios de comunicación, más los sectores económicos, más los sectores sociales, y el nuevo factor que es la religiosidad creciente y que tiene capacidad de enfrentarse, como lo demostró el mundo católico y el mundo protestante en la sociedad costarricense, crea un nuevo elemento que no va a ser fácil salir de ello si no lo hace con un equipo lo suficientemente amplio y con la suficiente flexibilidad para encontrar soluciones comunes que pueda
desarrollar el país como se ha venido desarrollando en los últimos años. Ahora, es que ahí voy. Cuando usted asegura que se ha venido desarrollando, otros dicen que más bien se ha venido estancando Sí. el desarrollo de ese país, el desarrollo de sus propias instituciones. O sea que ya su estado de democracia ya llegó a un momento en el cual de pronto aparecen, como estábamos aquí en el 96, 10 o 12 organizaciones políticas participando en una boleta electoral que obligan a esta segunda vuelta, ¿verdad? O sea, creo que eran más de 6 por lo menos, Más de 6, sí. ¿verdad? Expresiones políticas. O sea, También 10 o 12 era así. no se están poniendo de acuerdo, están muy fraccionados, hay muchas opiniones disidentes y contradictorias. Y al final oigo y dicen, es que los que estaban con Fabricio Alvarado después terminaron votando por Carlos Alvarado. Y algunos de los que estaban con Carlos, como la misma Macoya peleándose por el mismo poder. Entonces uno dice, ¿en qué nivel de fracaso comienza a estar Costa Rica en su institucionalidad de democracia? Yo creo que Costa Rica presenta una característica muy sui generis, muy particular, en el sentido de que su clase dominante, cuando hablamos de clase dominante nos referimos a las cúpulas políticas, empresariales, sociales y religiosas, siempre han vigilado el interés nacional. Y cuando hablamos de las cúpulas dominantes, los dueños de los medios de comunicación, establecen criterios nacionales mediante el cual aspectos que destruyen la imagen nacional no son publicables. Y La Nación de Costa Rica, por ejemplo, el gran periódico, está de acuerdo con las televisoras para no publicar aspectos que demuestren inseguridad del país o que ahuyenten el turismo o que disminuyan la inversión. Es decir, eso forma parte de la forma de ser de los costarricenses, de que todo se puede tocar, menos el dinero, menos el interés nacional, que en realidad ahora se ha centralizado mucho más. Y hoy por hoy, yo estuve hace poco en San José y me di cuenta de que hay una crisis de credibilidad y sobre todo un gran resentimiento con los grandes capitalistas, mixtos ahora, que son inversionistas extranjeros, más viejos inversionistas y ricos costarricenses, que han acaparado todos los sectores y han hecho estallar con el gobierno de Solís distintas ollas de corrupción, y esta corrupción es lo que ha venido disminuyendo la credibilidad del Partido Acción Ciudadana y lo que ha disminuido en general la credibilidad de los políticos. Por eso es que yo estoy de acuerdo en que la sociedad costarricense está más débil que antes, pero definitivamente hay factores nuevos que aparecen que en su lucha por evitar que se peleen podrían cohesionar más esa sociedad. Por lo tanto, Costa Rica sigue siendo un experimento, sigue siendo un factor nuevo en el cual comparativamente el resto de Centroamérica tiene acciones diferentes y tiene visiones diferentes, puesto que el concepto de Estado, el concepto de interés común, la visión de nación de las clases dominantes y la acción de los partidos llega hasta cierto límite. Y en el momento que se va rebasando ese límite, hay como misiones de contención, hay mecanismos propios internos que hacen que los costarricenses se detengan y comiencen a actuar en relación al interés general. Yo creo que es algo que lo caracteriza, pero que tiene como base la educación. Es decir, cuando hay un padrón vigilado continuamente, cuando hay un nivel de educación superior, cuando hay márgenes de tolerancia en el cual el pueblo participa, y es decir, allá no se matan como aquí, digamos, aquí matan a un liberal o matan a un sandinista porque no comulgan con las mismas ideas, y evidentemente eso demuestra un accionar primitivo, pues fuera de los márgenes que para ellos es lógico. Es decir, para nosotros quizás nos puede parecer hasta un poco natural que pase en Nicaragua, pero eso en Costa Rica no es viable. Entendido, pues, o sea, en evaluación es positivo, aunque hay que revisar su Hay que estado revisarlo democrático. profundamente, pero evidentemente, comparativamente a los otros, a pesar de que la gente se sorprende que en menos de 2 horas
haya el tribunal dado los resultados. Es decir, la gente dice, pero ¿qué es esto? Pues menos de 2 horas. Cuando en Y 99%. Ajá. Entonces, cuando esto no es normal, pues lógicamente... Claro, creo que una segunda vuelta es más fácil. Porque hay menos gente, tal vez, ¿no? No solo porque hay menor gente, sino porque ya son 2 casillas, ya la decisión es más fácil. Cuando la primera vuelta, ¿verdad?, Sí. son donde se complican, porque su primera vuelta no fue tan rápida, No fue tan rápida, como no. esta de ahorita. O sea, Sí. uno puede poner el ejemplo de la del domingo, Claro, pero la siguiente fue hasta nochecita. sí. Y estaban ahí. Y habían dudas, Así es, y habían peleándose entre los recelos, Alvarados. pues. ¿Quién era cuál de los 2 Alvarados? Pero Claro. bueno, Pero Costa Rica sigue siendo un enigma, pues verdaderamente, y para nosotros, digamos, estamos al lado, donde nos señala que la educación es distinta. dice que hubo elecciones en Honduras y ya vio lo que pasó con Juan Orlando Alboroto, sí. Hernández, ¿verdad? Pese a eso, los resultados también estaban ahí complicados y los dieron hasta el mes, Al mes, sí. prácticamente. En El Salvador, las elecciones de representantes No presidenciales. no presidenciales y alcalde también tuvo sus Oh, sí. tensiones, Y sobre- pero sus resultados fueron rápidos Claro, en relación pero ahí se vio un retroceso del FMLN, pues, comparativamente a las situaciones anteriores. Eso para los sectores que comulgan con el Partido Arena, entonces fue brillante, pues Sí. todo lo que pasó fue bueno. Y en el caso de aquí de Costa Rica igual, en la segunda vuelta, ahora usted me dice que fue por la religión y no por los temas sexuales, ¿verdad? Que ganó uno o perdió el otro, pero bueno, vamos a verlo. No, por eso, es decir, es una sociedad conservadora, pero una sociedad conservadora que tiene un concepto claro de su porvenir y de sus ventajas. Vamos a ver. Y arraigarse por un conflicto político que se transforma en un problema religioso, se dio cuenta que cuál podría ser más grave. Pues. Vamos a los mensajes. Y cuando regresemos hablamos sobre la Cumbre de las Américas pronta a realizarse en Perú, pese a que hubo cambio de presidente, pero ahí va a ser la Cumbre de Presidentes de las Américas. Vamos a los mensajes y regresamos. Prepago. Plan. Prepago. Plan. Prepago. Preplan. Nuevos preplanes Movistar. Lo mejor de prepago con la comodidad de un plan. Elegí todo. Internet, minutos y mensajes incluidos como un plan, pero con la libertad de un prepago. Se renueva automáticamente cada 7 o 15 días, pero sin contratos. Con redes sociales gratis. Recarga y activa tu preplan desde 70 córdobas semanales. Marca asterisco 134 numeral. Movistar. Elegí todo. La mejor experiencia del 2018, vívela con tus tarjetas de crédito Visa de Banco Lafice, porque podrías ganar un viaje a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, cortesía de Visa. Por cada $100 de consumo con tus tarjetas Infinite, Signature, Platinum y Business, acumulas una acción y participas en la rifa de un viaje para 2 personas, todo incluido, para presenciar uno de los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2018. La mejor experiencia, vívela con tus tarjetas de crédito Visa de Banco Lafice. Heredera del viento. Una película de amor y guerra en tiempos de revolución, de la cineasta nicaragüense Gloria Carrión. Heredera del viento. Estreno 12 de abril, Cinema Galería Santo Domingo. No te lo perdás. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos
CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevistas aquí conversando con el doctor Roger Guevara Mena en su calidad de analista de política internacional. La Cumbre de las Américas que se va a estar realizando en los próximos días en Lima, Perú, ¿verdad? Y a propósito, hubo cambio de presidente y la cumbre se mantuvo. Se mantuvo. Yo pensé en algún momento, dije, bueno, no va a haber las condiciones reales, pero al parecer ese cambio de presidente fue necesario para la estabilidad propia de los peruanos. Yo creo que había una necesidad en el caso de la política interna peruana de hacer una reforma y dejar y borrar la huella que dejó Ollanta Humala, el anterior, ¿ya? Y esto creó sobre todo una situación en la cual las fuerzas tradicionales, las fuerzas, digamos, herederas del presidente Fujimori, que estaba preso, el que se representan sus dos hijos, Keiko y otra, que están dentro de la Asamblea Peruana, constituyeran verdaderas barreras de contención o fuerzas dentro de la Asamblea Peruana, que en el primer intento para desaforar al presidente Kuczynski, uno de los Fujimori apoyó al presidente Kuczynski y no funcionó. Y un año después, que se vuelve a presentar la necesidad, el hijo de Fujimori le retira el apoyo y esta vez había un voto masivo mayoritario para desaforar el día siguiente que se anunció la renuncia al presidente Kuczynski. Obviamente la causa era por incapacidad moral, y la incapacidad moral a que se refieren los peruanos es a la negociación abierta que él encargó a uno de los hijos de Fujimori para que a cambio de dinero comprara votos para que lo mantuvieran en la presidencia. La ley peruana establece la posibilidad del desaforo presidencial en el caso de las causales que establece la misma Constitución. Y esto creó una situación muy difícil y allá se designan 2 o 3 vicepresidentes, y uno de los presidentes designados es el que estaba fungiendo como embajador en Canadá. Y este fue el que en vista de la renuncia por el señalamiento de corrupción y pruebas de corrupción y fraccionamiento dentro de la Asamblea muy seria y enfrentamientos muy graves, fue lo que provocó la caída del presidente Kuczynski junto con su gabinete. Además, los enfrentamientos que tuvo él junto al primer ministro fueron muy serios y acusaciones muy graves. Por lo tanto, vemos que el Perú, que está señalado como el anfitrión de la Cumbre de las Américas, que se va a llevar el 14 y 15 de abril, o sea, la próxima semana, se podría ver afectado por esto, pero en este caso lo que se vio fue, en vista de las turbulencias dentro de la Asamblea, se vio una tranquila pasada constitucional, y se llamó al embajador en Canadá, que era justamente el que había sido designado como primer vicepresidente. Y este le da continuidad a lo establecido por Kuczynski, y parece ser de que aquí se cierra el paréntesis Kuczynski y se continúa, y él va a continuar el ejercicio del periodo que le restaba a Kuczynski, que creo que son 3 años, y para luego llamar a nuevas elecciones, aunque hay opiniones que dicen que lo mejor que sería es que el nuevo presidente, después de un año de mandato, llame a nuevas elecciones, puesto que las elecciones no son una cosa fija solamente por lo que dice la Constitución, sino que pueden ser sujetas a variables. Aquí tuvimos una variable cuando, en el caso de Violeta Chamorro, ¿no?, que se entendió. Y yo creo que eso depende de las circunstancias sociales. Y por lo tanto, vemos que
Hoy por hoy está funcionando, está en pie la cumbre de las Américas, que es justamente la reunión de todos los mandatarios del continente americano que analizan problemas políticos, económicos, sociales, militares, diplomáticos que afectan a su seguridad, tomando en cuenta, ¿no?, que hay países fuertes y países menos fuertes y algunos débiles, y que esta vez parece ser que después de la visita de Tillerson a Dominicana, Colombia, Lima y la Argentina, el problema venezolano va a ser considerado muy particularmente, dado que ha habido en el seno de la OEA diferentes condenas, e inclusive el gobierno de Kuczynski lo desinvitó al presidente Maduro, y crea una situación inusual, sin precedentes, puesto que es también otro mandatario, y evidentemente esto crea una situación difícil, puesto que se considera que el gran chivo expiatorio en este caso durante la cumbre va a ser el presidente Maduro, a quien se le señala una cantidad de cosas, ¿verdad? Y cuyos hechos se han ventilado en el seno de la OEA, pero que dentro de la OEA no se pudo encontrar, digamos, la votación suficiente para una condena. Pero que, sin embargo, todos los países visitados por el exsecretario Tillerson fueron, francamente, son los promotores de este tipo de sanción, y que va más allá, digamos, de lo que se puede establecer en el seno de la OEA. Ahora, en los términos de la convocatoria a la cumbre de las Américas, ¿quién la convoca? ¿Qué órgano es? Quien la convoca es justamente el país a quien le toca la sede. Correcto. O sea, el país anfitrión. Y el país anfitrión es, en este caso, el Perú, quien antecedió fue Panamá. Entonces, en este caso, la invitación va dirigida hacia todos los mandatarios. Pero quien convoca, obviamente, tiene que estar en consulta permanente con las otras cancillerías para poder desinvitar a uno de los miembros. Lo preguntaba porque si en la OEA no lograron el consenso para, Sí. Diríamos, apartar a Venezuela, ¿verdad?, de estas negociaciones, del grupo hemisférico, ¿qué hacer, verdad, para que Venezuela ahora, tras la solicitud de los Estados Unidos, no tenga que llegar a esta cumbre donde se podría resolver temas de la cultura de paz y de la cultura de la integración de las Américas? Es decir, es que pasa que en este caso la convocatoria, si bien es cierto, la hace el gobierno peruano, pero la agenda la hacen las cancillerías latinoamericanas. Entonces, ellas son los que definen los puntos. Por eso, es un órgano de consulta que se crea para las cumbres, sí, ¿verdad? El auspicio de la OEA es nada más facilitador. Y es una referencia, Y es porque una en referencia. este caso la OEA es una organización política que tiene una estructura y una definición donde es un país, un voto. Pero esto es una conferencia que no tiene el carácter de permanencia, y en derecho internacional es muy claro, pues. Una conferencia no es lo mismo que una organización internacional. Y en este caso, la conferencia define sus autoridades y ad hoc para cada momento va creando sus autoridades y va creando su propia agenda. De manera que, en este caso, Venezuela, al ser desinvitado, es decir, puede decir lo que quiera, pero lo que no puede hacer es hacerse presente por la fuerza, puesto que no forma parte de los que están invitando. Porque esto no es una organización internacional donde sí hay una estructura y hay un pleno derecho en el momento que hay un tratado que sostiene el derecho de cada país miembro. Hasta hoy no se conoce de otros países que hayan dicho no vamos porque no invitan a Venezuela, más que la solidaridad porque lo inviten, Sí. ¿verdad? O sea, el llamado es a pedirle a Perú que desista Claro. en la desinvitación. No es el caso de la OEA, en el caso durante la presidencia de Obama por Cuba, que había un derecho, porque ahí habla claramente la OEA, que son todos los estados.
Pero cuando es una conferencia, no. La conferencia es los que forman parte y los que quieren integrar la agenda y la conferencia con el apoyo del país anfitrión. ¿Qué conoce de la agenda que se podría estar tratando en el 13 y 14 de abril? Yo creo que son aspectos básicos de seguridad, de transferencia de tecnología en cuanto a comercio internacional, de control de tráfico de estupefacientes, de personas, y sobre todo aspectos migratorios que son los que atormentan a la relación mexicano-estadounidense, donde hoy el presidente Trump ha amenazado con ponerle el ejército en la frontera de México. Obviamente son parte de los temas que se están abordando si consideramos que los africanos venían de África al Ecuador subiendo por Centroamérica. Hubo un problema en Nicaragua, pero de todas maneras entraron a Estados Unidos, al igual que un grupo de cubanos que se habían ido al Ecuador pasando por Perú. Yo creo que son cosas de que se van a considerar, a la vez que se van a considerar, me imagino, mecanismos de agilización diplomática, países que tendrán doble visado, puesto que si por una parte hay una restricción para la emigración, por otra parte hay un deseo de Estados Unidos de recuperar sus mercados, puesto que existe un conflicto amplio con China, con Rusia y con la Unión Europea en aspectos económicos. Y yo creo que Estados Unidos necesita consolidar sus aspectos económicos para seguir definiendo, al menos en el continente, su condición de potencia mundial. Entendido. Vamos a hacer otra pausa, don Roger. Y cuando regresemos, en todo momento hay una como tensión de las relaciones Estados Unidos-Rusia, de Estados Unidos-Norcorea. En ambas, en el caso de Norcorea, se anuncia una posible encuentro entre el líder norcoreano y Estados Unidos. El norcoreano se ha acercado mucho a los surcoreanos, incluso estuvo en un evento cultural oyendo recientemente, lo que en símbolo es una muestra de que son las mismas culturas y por lo tanto podrían entrar en pláticas de paz. Con Rusia se dio pues que varios países expulsaron a funcionarios diplomáticos, los rusos también replicaron lo mismo como en derecho internacional. El derecho diplomático lo exige. Lo exige, te corro a vos, pues también yo te corro a vos. Pero todo el mundo dice, pero se puede platicar. ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a la situación política internacional. Vamos a ver qué nos cuenta don Roger Guevara Mena después de los mensajes comerciales. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que le vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. Edisur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas.
revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista aquí conversando con don Robert Guevara Mena, ya en esta parte final de la situación internacional, la situación política, lo que ocurrió en Estados Unidos, Rusia, ¿verdad? Sus comentarios alrededor de esto y las reacciones diplomáticas, porque de pronto, incluso ahora dándole seguimiento a las redes sociales y esas tendencias de me gusta, no me gusta, ¿verdad? De pronto dicen, Estados Unidos expulsa a funcionarios rusos, me gusta, me gusta. Rusia hace lo mismo. La reacción es normal, es diplomática, ¿verdad? O sea, me expulsan uno, yo te expulso al otro. Pareciera que es que ya va a iniciar la guerra. O, lo que es normal, solo si yo lo agredo a usted, es que me gusta. Si usted me agrega a mí, no le gusta. No. ¿Qué está pasando y cómo vio ese episodio desde el punto de vista diplomático? ¿Había tiempo, después de la Guerra Fría, de que no había ningún incidente serio? Pues. Así es. O sea, este es el primer incidente serio después del final de la Guerra Fría. Por lo tanto, Rusia se ha preocupado de mantener su poderío militar, de aumentar su poderío económico, de hacer lazos de intereses con los países petroleros, de aumentar su producción de oro, ¿verdad? Y darle fortaleza al rublo, de hacerle préstamos sustanciosos a la Unión Europea, a establecer, digamos, vías de paso para el petróleo que viene del Cáucaso hacia la Unión Europea, pero sin embargo, esto no ha sido completo, puesto que lo que no contaba Rusia era su debilidad diplomática. Es decir, la red diplomática es muy importante y constituye una de las fortalezas de una potencia. Por ejemplo, hay potencias que lo son por su red diplomática. Ejemplo, Francia. Hay potencias que son potencias por su red diplomática y por su condición particular, el Vaticano. Tiene una red diplomática en todo el mundo y además tiene una especial manera de conocer la realidad, ¿verdad? Entonces, esto hace que uno de los elementos que distinguen una potencia es su capacidad de maniobra en el campo internacional. Y Rusia no contaba, a pesar de las advertencias militares, a pesar de los señalamientos que se le hacen a la sociedad norteamericana de haber participado en la elección última, a pesar de los señalamientos de haber ultimado a espías en territorios fuera de Rusia, en Londres y en otro lado, evidentemente esto ha creado desde la parte de Occidente un señalamiento de responsabilidad hacia Rusia y por otro lado, haber ganado las últimas elecciones, el presidente Putin ser el líder indiscutible de la Federación Rusa, ha hecho que su discurso sea mucho más confrontativo frente a Occidente y la Unión Europea. De manera que esto ha venido creciendo, este clima, además de las pruebas militares satelitales y el apoyo que le ha venido dando a Siria, además del problema de la República del Cáucaso, el apoyo que tiene hacia el presidente Maduro en Venezuela, ha venido, digamos, a crear una atmósfera difícil, porque en Occidente se percibe que Rusia está aumentando su capacidad militar, está armando, como nosotros lo sabemos aquí muy bien en nuestro país, armando las tropas de tierra-aire, ¿verdad? Y
y policía política, y esto crea, además del apoyo satelital, esto crea la seria sospecha de los Estados Unidos. Y por supuesto, esto hace que Estados Unidos, dentro del análisis de su marco de seguridad, crea en que Rusia quiere volver nuevamente a una guerra fría. Ante esto, Rusia no contaba de que no solamente Estados Unidos le iba a expulsar 60 diplomáticos, inclusive el cónsul en Seattle, contigo a Canadá, en el Pacífico, sino que Europa mismo, todos los países de Europa, sin excepción, exigieron el retiro de más de 2 diplomáticos por país, algunos hasta 14 como Ucrania, en el cual se les señalaba por espionaje y por irrespeto al derecho internacional. Es decir, francamente, este fue un revés para Rusia, aunque Rusia lo haya respondido de igual forma, pero no es lo mismo un país ante 14 o 18 o 24 países que lo hicieron. Y esto sienta un mal predicado en la comunidad internacional porque crea una desconfianza generalizada. Y ya la comunidad internacional supone que todos los diplomáticos rusos pertenecen, como Putin, al sistema de la KGB o a su herencia. Evidentemente, esto crea una percepción negativa y hace que las relaciones internacionales se planteen dentro de una zona conflictiva. Ahora, esto obviamente también está relacionado con lo que habías mencionado de las 2 Coreas, donde la Corea del Norte había venido siendo auspiciada por China y la Corea del Sur protegida por los Estados Unidos. El encuentro entre las 2 Coreas establece una posibilidad de un diálogo, y luego el diálogo que se anuncia entre el presidente Trump y el dirigente norcoreano para próxima fecha, sin dedille, pero próxima fecha, posiblemente va a ser un tipo de apaciguamiento, ya que con China igualmente hay dentro de la relación bilateral comercial y la recuperación de la economía norteamericana, que es lo que está tratando con toda su fuerza el presidente Trump, está tratando de la recuperación de los capitales, la no transferencia de tecnología y sobre todo está agravando a los productos chinos que entran a los Estados Unidos, con lo cual China respondió igualmente y ha entrado en una casi guerra comercial con los Estados Unidos. Evidentemente hay una situación también delicada, ¿no? y donde Estados Unidos también ve con inquietud la presencia china en el continente, pues no solamente en Costa Rica, sino en Venezuela y en varias partes donde la inversión china es muy importante y ha casi venido a sustituir a la inversión norteamericana. Y esto, claro, crea una preocupación y estoy seguro que forma parte de los temas que se abordarán en la cumbre continental y que constituyen elementos de discusión a nivel internacional. Pues, porque en esto no podemos descuidar que la Unión Europea actuó en conjunto frente a la bofetada que le dio Rusia al gobierno de Theresa May en Inglaterra, y la respuesta fue unánime de conjunto. Y esto evidentemente constituye una sorpresa. Pensé que Inglaterra no está en la Unión Europea. A pesar de que no está en la Unión Europea. O sea, entonces, eso lideró en ese momento de nuevo al continente europeo. Al continente, porque todo el continente apoyó al gobierno de la señora May, que fue la primera en acusar la violación del derecho internacional de parte del gobierno de Moscú. Es interesante esto porque abre, como dicen, unas nuevas facetas de estudio sobre los temas de las diferencias y las relaciones internacionales y plantea nuevos escenarios que no estaban contemplados. No es tema de petróleo, no es tema de armas, no es tema de territorio. ¿Verdad? Entonces es el campo estrictamente diplomático donde la cibernética y el espionaje constituyen la esencia, a la vez que la presencia económica de inversiones y la guerra comercial. Habría que ver cómo por primera vez se pone en manifiesto los temas cibernéticos como la esencia del problema. Claro. ¿Verdad? Vamos a ver cómo se sigue comportando. Y finalmente, ¿cómo ha estado viendo entre todo esto a Cataluña? Cataluña es un problema serio, puesto que dentro de lo que se trata de juntar en la Unión Europea, los catalanes lo tratan de separar.
Entonces, la declaración de independencia de Cataluña fue digamos, ilegal porque fue fuera de los plazos establecidos por la ley. Y esto crea una situación de inconformidad e incomodidad en todo el reino español. Y además, el reclamo catalán desconoce que parte importante de su PIB, de su Producto Interno Bruto, de su riqueza, proviene del resto de España y del resto de Europa. Y que una independencia de Cataluña puede provocar dentro de España la independencia de las comunidades autónomas vascas, en Bilbao, por ejemplo, ¿no? Puede provocar lo que ya se siente en Gran Bretaña, pues, la rebelión de los escoceses. Puede provocar la rebelión de los bretones en Francia, o el problema eterno en Bélgica entre flamencos y walones, porque esto puede ser un efecto dominó que la Unión Europea, que las autoridades de Bruselas no quieren aceptar ni lo van a permitir. Y es por eso que cuando se traslada Puigdemont de Bruselas a Alemania, ahí lo meten preso, porque Alemania tiene también ese problema. Tiene el problema de las regiones, de los land, en el cual inclusive se habla un alemán diferente. Correcto, es un tema de minorías étnicas, diríamos en América. En América, ¿verdad? Allá serían minorías que... Pero para mí, minorías nacionales, porque son varias naciones en un solo país. Es decir, que nosotros no podríamos aguantar si esto nos pasara en la costa atlántica, por ejemplo. Sí, pues podrían plantearse. Pues. Las distintas minorías, su independencia. Su independencia que ya, digamos, yo me acuerdo, yo estaba muy niño, yo iba a la costa, que donde trabajaba mi padre allá, y había inclusive... ¿Iba a Bluefield o a Puerto? A Bluefield. Y había casas donde había retratos de la reina Victoria y le ponían veladora. Es decir, gente que todavía creía en el retorno del Imperio Británico. Sí. Así es. Pero dicen que ustedes me están mandando a decir aquí que usted es pro monarquía, pues, porque como es amigo de príncipes y esas cosas, que por esa razón es que está hablando de esa manera. Pero bueno, pues acuso recibo del ciudadano que lo está comentando. No, simplemente es que Europa tiene otra tradición y nosotros también somos herederos de ese continente, en buena parte, aunque tenemos muchas cosas originales, pues. Pero indudablemente que somos los que más nos parecemos en el planeta, pues. Somos los que más nos parecemos, pero bueno, vamos a ver cómo se compone esto. ¿Algo de la política nacional que quisiera abordar? Hombre, sí, yo creo que en cuanto a política nacional, yo creo que las cosas son tan dinámicas afuera que nosotros no podemos pretender que sean estáticas al interior, porque sería contra toda lógica. Pues. Y yo creo que no hay que esperar que nos vengan a decir lo que debemos hacer cuando nosotros podemos tomar iniciativas y adelantarnos y crear situaciones en que no haga falta que nos vengan a ordenar. Yo creo que es cierto que aunque no nos guste, nuestra economía es tan vulnerable, nuestra situación geográfica es tan sensible, que creo que vale la pena hacer que las cosas evolucionen de manera rápida y evitar, digamos, que las consecuencias sean pagadas aquí dentro con un costo general para todos, pues. Y yo creo que no solo los gobernantes, sino también los gobernados podríamos pagar unas consecuencias de una imprevisión en el sentido de la convivencia nacional. Yo creo que es importante que se consideren, puesto que las cosas van muy rápidas y evidentemente no podemos pretender que vamos a vivir al abrigo y bajo la protección, no sé de quién en este momento, ¿verdad? Porque las cosas se van definiendo, los marcos de seguridad se están dando. Yo creo que es importante que nosotros nos veamos a nosotros mismos y hagamos que nos vean los de afuera como una comunidad que en realidad está con su propia dinámica, creando sus propias realidades y partiendo de hechos concretos y no de solamente efectos de propaganda. Yo le quiero agradecer, doctor Guevara, que ha estado aquí con nosotros, además luciendo esa corbata inglesa del día de hoy, ¿verdad? Ya en esta semana de Pascua. Estamos ya en trabajo pleno nuevamente. Así está. ¿Dónde está dando clase ahorita? Siempre en la Universidad de la UCA, ¿verdad? Siempre en la UCA. Y en mi oficina, ¿verdad? Y te está dando, sí, como siempre, mi servicio legal. Sus servicios legales. Que espero, pues, decir que... Ahí están los teléfonos para los que quieran consultar al doctor Guevara.
¿verdad? Para que le puedan, como dicen, obtener el consejo del doctor Guevara. ¿Cobra vez. mucho o cobra...? No, yo creo que nos ajustamos a la realidad. Ahora, si ahora los que te llevan dinero son los bancos, pues. Bueno, así es, correcto. Ellos Bueno. son los que guardan más plata. Entendido, doctor Guevara. Después los números de teléfono del doctor Guevara y nuestro buen amigo analista de política nacional e internacional. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes en los noticieros y continúen con la programación regular. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.